Bienvenidos a un paseo por hoy. Nos dedicamos al arte y la cultura que alimenta nuestra ciudad. Podríamos decir que este recinto guarda un poco la memoria del nacimiento de los derechos humanos. Visión muy inteligente por parte de la persona que lo puso en marcha, Ricardo de Orueta. El Museo de Escultura Nacional de Valladolid atesora una de las mejores colecciones de escultura de toda Europa. Pues utilizaba vidrio para los ojos, o marfil para los dientes, o corcho para representar las heridas. Y probablemente la mejor colección de madera policromada del continente. Con una obra todavía de Berruguete muy interesante, que es este Ecce-Homo. Conoceremos algunas de las anécdotas más interesantes. Esta era la cocina de la que hemos hablado y quedan algunos restos significativos, como por ejemplo el gancho, que seguramente tenía la utilidad de que de ahí colgase algún elemento que se utilizaba en la cocina. Bienvenidos al Museo Nacional de Escultura de Valladolid. Distintos momentos de la escultura española. Podríamos tardar alrededor de 2 horas en hacer esta visita guiada, pero nosotros vamos a tardar unos 25 minutos más o menos. Ajá, es bueno, vamos a hacer una reto. visita express. Eso es. Abreviada. Sí. Si quieres podemos empezar. Sí. Bueno, yo creo que lo mejor es que, como es muy importante en este museo, no solamente las colecciones que guarda, Sí. sino también el propio edificio, y hay una relación muy estrecha entre ellos, es un museo muy ambiental, podríamos decir, es una experiencia muy inmersiva. Podríamos empezar por un lugar muy importante dentro del conjunto arquitectónico, que es su capilla. Es un edificio del siglo XV que se conserva prácticamente intacto, con alguna restauración posterior, que fue renovado totalmente en el año 2000, pero sin tocar lógicamente el monumento. Entonces podemos empezar por la parte Sí. más importante del monumento, que es la capilla. Me parece estupendo. Yo te Muy sigo. bien, pues vamos. Vamos. Qué maravilla. Sí, es un espacio espectacular que se conserva realmente tal cual
tal cual se construyó a finales del siglo XV. Es una capilla además que tiene mucho interés dentro, no solo desde el punto de vista de la historia de la arquitectura, sino también desde otro punto de vista un poco más histórico, que es el hecho de que aquí se realizó casi con toda seguridad el debate de Bartolomé de las Casas, lo que se llama la controversia de Valladolid, sobre la legitimidad de la conquista de América y sobre los derechos de los indígenas. Podríamos decir que este recinto guarda un poco la memoria del nacimiento de los derechos humanos. Podemos apreciar que esta capilla está perfectamente conservada. Sí. Está perfectamente conservada, sufrió alguna restauración. Hay que tener en cuenta que este es un edificio que funciona, que se crea como un colegio, como una especie de universidad privada de los dominicos, de una orden religiosa, que se dedica a formar teólogos y que de aquí salieron grandes personalidades que fueron luego obispos en América, inquisidores, profesores de otras universidades, grandes teólogos, fueron al Concilio de Trento, es decir, que esto era un poco como un vivero intelectual de la España del siglo de oro. Y esa historia del colegio se interrumpe a finales del siglo XVIII, el colegio termina de cumplir esa función, queda abandonado y es solamente en 1933 cuando se recupera como sede del museo. El museo se había fundado mucho antes, a mediados del siglo XIX, es uno de los museos más antiguos de España, como museo público, pero había estado en otra sede y en 1933 es cuando se declara Museo Nacional, se dedica a la escultura. Esa fue una visión muy inteligente por parte de la persona que lo puso en marcha, Ricardo de Orueta, el especializarlo en escultura y no ser un museo más de bellas artes. Bueno, este es a pesar de que parece un confesionario desde fuera, en realidad es un órgano realejo del siglo XVIII que está en uso. Se restauró hace pocos años, tanto la maquinaria musical como la propia estructura de madera, y como además la capilla tiene muy buena acústica, pues los conciertos son verdaderamente muy emocionantes, son muy espectaculares. Y además comentabas que este es un órgano portátil. Sí, es un órgano portátil. Estos órganos se utilizaban para las fiestas cortesanas y como muchas de ellas eran en el exterior, pues se sacaban al exterior, por eso es muy pequeñito también, para que sea muy manejable. Este es el patio, es un poco el corazón del colegio, porque era un poco un lugar de paseo para los frailes que vivían aquí, vivían en régimen de internado, seguramente en esas habitaciones que vemos pequeñitas, en esas ventanas, detrás de esas ventanas, es un poco el distribuidor también de todas las salas, ¿no? Para nosotros funciona como una sala más del museo. Claro. Tiene también mucha información, es una obra arquitectónica, escultórica del siglo XV, y uno de los recintos, digamos, de una pureza arquitectónica más singulares, ¿no? de la arquitectura, de la historia de la arquitectura española, con toda esa decoración un poco más fantasiosa de la parte de arriba y más sobria en la parte de abajo, ¿no? Quizá porque la parte de abajo estaba más destinada a los estudiantes, al estudio, a la reflexión, al saber, y quizá lo de arriba tenía un carácter más privado. Eran las habitaciones privadas del mecenas que había construido el colegio, que se hizo seguramente arriba su propia residencia. Estamos ahora en una de las salas más importantes de la colección, ante la obra de un autor, de un artista que es uno de los grandes escultores del Renacimiento español, que es Alonso Berruguete, hijo de un artista también, de un pintor que estuvo en Italia el padre y estuvo también en Italia el hijo, concretamente muchos años, 8 o 9 años, y se trajo todo un recuerdo, toda una maleta de recuerdos italianos y de imágenes del mundo clásico y del Renacimiento italiano,
por su cercanía con los grandes artistas, y realizó esta obra al poco tiempo de regresar. Es un gran retablo que aquí aparece repartido en 3 salas, porque queremos que el público tenga muy cerca las imágenes y pueda contemplarlas muy de cerca. Está dedicado a San Benito porque es un retablo que viene durante la desamortización, viene del convento de San Benito, ¿no? Lo ideal para poder visitar un museo es tomarte tu tiempo, porque podrías perderte, como bien decías, algunos detalles importantes y que, bueno, podrías perderte y no ver, como por ejemplo, toda la decoración que tenemos también a través de las salas, los techos, sí, te sorprenden. Sí, sí, es uno de los, yo diría, de los encantos del museo, de las cosas que más les gusta al público. De hecho, hacemos visitas específicas solamente a los techos, a los artesonados, porque son artesonados muy ricos, son muy variados, tenemos muchos. Estos que vemos aquí pertenecen al edificio original, pero hay también artesonados que han venido a la colección del museo a raíz de derribos de iglesias o de monumentos, etc., ¿no? Y eso contribuye a crear ese efecto que tiene el museo de obra total, donde el arte no está solo en las peanas, sino está también en las ventanas, en el techo, mirando a través de un corredor, ¿no? Es lo que hace del museo una experiencia muy total, una emoción no solamente visual, sino también muy sensorial en todos. Muy envolvente. Muy envolvente, exactamente. Sí. Vale, perfecto. Bueno, este espacio en el que estamos era el refectorio, es decir, el comedor de los colegiales, y el espacio contiguo era la cocina. Por tanto, esta ventana cumplía la función de servir un poco de elemento a través del cual pasaba la comida, ¿no?, que luego se servía en las mesas, ¿no? Como tú dices, efectivamente es un espacio, en general son espacios muy elegantes, muy ricos, ¿no? Se ha dicho en algún momento que era una cárcel dorada, porque los colegiales no podían salir, pero la verdad es que se construyó para ellos un entorno tan monumental, ¿no?, magnífico, tan acogedor, tan grato a la vista, tan sereno, ¿no?, para la mente, que se trataba sobre todo de que no echasen de menos el exterior. Esta era la cocina de la que hemos hablado, por eso el techo es mucho más modesto, está sin policromar, y quedan algunos restos significativos, como por ejemplo el gancho que vemos ahí, que seguramente tenía la utilidad de que de ahí colgase algún elemento que se utilizaba en la cocina. No sabemos si aquí estaba el hogar, la chimenea donde se cocinaba, el espacio donde se cocinaba, pero cumplía esa función, también por eso es más pequeño que el comedor. ¿Impacta esta entrada? Sí, sí, el público siempre se queda muy sorprendido, otra vez de nuevo por los artesonados. Siguen siendo originales del edificio, o sea, se construyeron en el momento del edificio. Este es un poco más renacentista, el del fondo es un poco más, casi nos parece que estamos en la Alhambra o algo así. Y esta es una sala que sigue teniendo obra del siglo XVI, del Renacimiento español, de grandes escultores como Bigarny, por ejemplo, al que pertenece ese conjunto relativamente recientes, con una obra todavía de Berruguete muy interesante, que es este Ecce Homo, muy conmovedora, ¿no? Sí. Y también muy original la manera de plantear la postura, la expresión del rostro, el protagonismo que tiene el manto, ¿no? Claro, María, pero estamos en esta sala y piensas que ya nada más te va a sorprender, pero miras hacia la otra sala y sigues sorprendiéndote. Sí, efectivamente, sí, sí, porque ese mueble tan espectacular, que es casi un museo en sí mismo, ¿no?, es un pequeño museo, es una gran sillería de coral que procede del mismo convento que el retablo que acabamos de ver, de Berruguete, del convento de San Benito. Es un convento muy rico de la ciudad, y es una sillería que se construye para que se reúnan todos los abades que pertenecen a la Federación Benedictina Castellana, ¿no? Se reúnen periódicamente, cada unos cuantos años, y cada uno de ellos pagaba su sitial
costeaba su sitial y decidía también la ornamentación dentro del modelo común. O sea que realmente cada sitio no tiene una relación estrecha entre ellas. No, tiene esa relación de la estructura formal que tiene, ¿no? Pero luego el santo que figura o el personaje histórico que figura es distinto. Cada uno de los conventos coloca en la parte superior el escudo de la localidad a la que pertenece el convento y toda la ornamentación es distinta, es decir, si te fijas en ningún caso se repite, ¿no? Sí. Eso, por ejemplo, en la parte de arriba vemos una ornamentación vegetal, pero nunca se repite esa ornamentación vegetal. Enmarcan las misericordias, que es como se llamaban estos asientos, ¿no? Porque tenían justamente esa función de aliviar el hecho de pasar muchas horas de pie de tal manera que pudieran estar ligeramente sentados, ¿no? Por eso sobre ese pequeño superficie que sobresale y de ahí viene ese nombre de misericordias. Bueno, esta sala con este magnífico artesonado de motivos geométricos que evocan mucho la arquitectura árabe de nuestro propio país, ¿no? El sur, Andalucía, etcétera. Es una sala que alberga una de las obras maestras de la colección que tenemos a nuestra espalda, que es este entierro de Juan de Juni, un escultor que viene de Francia, que procede de Francia, pero que se instala aquí en España y se convierte en el gran escultor de su época, que es la segunda mitad del siglo XVI, y que anuncia un poco ya la escultura barroca, porque hay una componente teatral, por ejemplo, en la manera de componer el grupo, ¿no? Esta idea donde todos los personajes forman una especie de escena, se relacionan entre sí, incluso alguno de ellos, como por ejemplo ese personaje se dirige al público y le enseña una espina que acaba de sacar de la cabeza de Cristo, ¿no? Al que están lavando. Bueno, esto forma parte un poco del ritual del enterramiento judío, ¿no? El lavar el cadáver, perfumarle, etcétera, ¿no? Es decir, que es una obra muy interesante desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista devocional y también desde el punto de vista documental, porque nos ilustra sobre esta manera en la que se cuidaba un cadáver a la muerte, ¿no? Y a la vez es una representación, lógicamente, del dolor por la muerte de un hijo, de un amigo, etc. Hemos podido apreciar que desde que hemos entrado al museo, desde la fachada hasta ahora, las emociones han ido aumentando. Sí, efectivamente, sí. Es que eso es lo que pasa un poco en la historia del arte español, que las emociones van cobrando cada vez más protagonismo. Al principio es más importante el relato, lo que se cuenta, es más importante el dominio de la figura, de su anatomía, ¿no? El control de cómo se mueve una figura en el espacio, de su gestualidad, etcétera. Pero tienes mucha razón en tu observación, que es muy inteligente, porque has captado bien ese protagonismo creciente de las emociones casi siempre dolorosas, casi siempre relacionadas con la muerte, con la pérdida, porque al ser una escultura devocional que gira siempre en torno a la muerte de Cristo, ¿no? Nuestra religión es una religión muy volcada sobre la muerte y su representación en el arte, lógicamente. Y casi todas las figuras tienen siempre esa componente o bien mística, que es otra forma de emoción, ¿no? El contacto con lo trascendente, con lo divino, con el más allá, o bien esta otra expresión más dolorida del sufrimiento por la pérdida de un ser querido, ¿no? Bueno, aquí empezamos una serie de salas dedicadas al arte barroco español, a la escultura barroca, que es una de los momentos en los que la escultura española adquiere un protagonismo y una fuerza muy grande, porque además desde el punto de vista devocional la escultura es mucho más impactante y llega más directamente al fiel que la pintura, ¿no? Y esta obra en concreto, que es una de las varias que Gregorio Fernández dedica a la figura de Cristo yacente, ¿no? Desnudo, con ese paño de pureza, con esos pliegues tan geométricos, que es casi como una firma del
escultor, y que trataba de ser una imagen muy poderosa desde el punto de vista emocional, y por tanto debía ser lo más realista posible. Para conseguir ese realismo material, el escultor utilizaba materias distintas, ¿no? Por ejemplo, pues utilizaba vidrio para los ojos, o marfil para los dientes, o corcho para representar las heridas, para producir el efecto de una imagen lo más creíble, lo más realista posible. Esta es una sala que está dedicada a un tema un poco español, que es el tema de la meditación y de la mística, ¿no? de la entrega mística. De la meditación, además, ante una imagen, como es el caso de la fantástica Madalena de Pedro de Mena, que es una de las cumbres de la escultura española, con esa representación de la santa enfundada en su estera, ¿no? Como una representación de su penitencia y de su vida retirada y dedicada completamente a la oración y a la contemplación, con un crucifijo en la mano, que es también una obra de Pedro de Mena, y esa expresión de entrega en el rostro, de tristeza, es una pieza de una enorme delicadeza y de una calidad también en la talla, ¿no? Con ese gesto que es muy característico de Mena, de las cejas un poco fruncidas, expresando el sentimiento de dolor, de concentración, y también de encuentro con la figura de Cristo, ¿no? Que sostiene en la mano. Es muy curioso porque si a la figura le quitas le retiras el crucifijo, de repente la escultura pierde sentido, es decir, todo el cuerpo de ella está volcado en meditar sobre la pasión de Cristo. Esta es una colección que no tiene nada que ver con lo que venimos de contemplar en el otro lado. La otra colección es una colección mucho más emocional, con un carácter claramente religioso, en madera policromada, y aquí nos encontramos con un mundo completamente blanco, que es el de las reproducciones artísticas. Esta es una colección que procede de un antiguo museo, del antiguo Museo Nacional de Reproducciones Artísticas, que estaba en Madrid, en el Casón del Buen Retiro, y que ahora mismo forma parte de las colecciones del museo. Esas colecciones de esculturas, que son 3.500 piezas, se integraron en las colecciones del museo. Aquí enseñamos una pequeña parte, pero muy importante, porque es la parte griega, grecorromana, la parte más clasicista, y además son las primeras obras que se realizaron para ese museo, hechas todas ellas, las réplicas, sobre los originales, directamente sobre los originales, de ahí que tengan una calidad excepcional. Ahora eso ya no es posible, ya no se permite, y las copias se hacen por otros procedimientos, pero claro, ese contacto del yeso directamente sobre el original permite tener un volumen idéntico al de origen, ¿no? Y esa es la guinda del pastel. Un poco sí. Es la parte más festiva de la colección, también más reciente, porque son obras del siglo XVIII, y es un Belén napolitano, que es una tradición que se desarrolla mucho bajo un rey español, que es Carlos III, que fomenta mucho este tipo de iniciativas de montar belenes en las casas aristocráticas, porque además era una manera indirecta de fomentar la economía de la región a través de las manufacturas textiles, de orfebrería, claro, aquí se terminaban implicando muchos oficios, ¿no? Escenógrafos, artesanos, arquitectos, etcétera. Y es una manera de entender el Belén muy particular, porque realmente la escena del misterio, es decir, la escena principal, queda envuelta en el bullicio napolitano, por un lado. De hecho, el
escenógrafo que diseñó el Belén lo diseñó como si fuesen realmente calles de Nápoles, incluso tomando fotografías de los locales, las tabernas, las carnicerías, los mercados, etcétera, de la propia ciudad. Y luego tiene una parte más exótica, que es la del cortejo de los Reyes Magos, más orientalista, que es una cosa muy del gusto de la época también, ¿no? Y donde hay pues grupos de músicos, donde además hay un trabajo documental muy interesante, porque los artesanos de la época se esforzaban por conocer bien cómo eran los instrumentos, diseñar réplicas idénticas, no inventaban nada y procuraban ser, en ese sentido, ilustrarse muy bien, ¿no? El Belén napolitano tiene mucho de proyecto ilustrado, ¿no? Tiene una parte rococó y una parte más de